Es señor Ominami. Instrucción latinoamericana especializado en medirlos supuestamente sistema de salud que era barrio adentro 1, barrio adentro 2, los hospitales no sé qué cosa, tal y cual. Unas maravillas en el discurso, pero que jamás llegaron a nada. Entonces, destruyeron una cosa, no llegaron a construir la otra y nos quedamos así como hoy estamos, con un sistema de salud ranchificado y semidestruido. Segunda cosa que sabemos los venezolanos, en Venezuela no existe salud pública ni gratuita. Aquí en Venezuela todo el mundo paga por la salud y cada quien paga con lo que tiene. Los enchufados, los burócratas, los ladrones, los saqueadores, ¿no? Todos esos tipos con sus boinas rojas pagan con el dinero del petróleo de todos los venezolanos. Por eso es que si le sale un uñero, un urzuelo, ¿no? Un corrimiento en una muela, ¿no? Salen corriendo para Brasil, para Europa, para cualquier parte, ¿no? A atenderse. La clase media venezolana, la sufrida clase media venezolana, hace esfuerzos inmensos por conservar una póliza de cirugía y maternidad pagada con su bolsillo. ¿Qué es lo que ocurre con esas pólizas? Bueno, que la más pintada de ellas, en 3 días en una sala de emergencia, en una clínica, desaparece y no alcanza para nada y tiene que salir corriendo a ver en qué hospital logra meterse, si es que existe la posibilidad. Y por último, el pobre. Y cuando digo el pobre me estoy refiriendo al 80% del país, de acuerdo a las cifras de ENCOVI, de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. El pobre paga con lo que tiene. ¿Y qué es lo que tiene el pobre? La vida. Bueno, el pobre paga con la vida. La destrucción del sistema público de salud. Esa es nuestra respuesta a las ciertamente poco felices declaraciones del señor Nicolás Maduro Moros. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba por RCR 7. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión, compartiendo con ustedes un hecho importante que ocurrió este fin de semana. Se presentó un general
¿Cuánto cuesta? A ver, pero de qué cuando tal periodista tal o el periodista tal diciendo todos los días tales y cuales cosas en los medios. Aquí hay libertad de expresión. La pregunta es, ¿cuál es el precio de eso? Unos casos representativos de los patrones de violaciones a la libertad de expresión y por los que se han aplicado múltiples restricciones u obstáculos para el ejercicio del periodismo en Venezuela. Cómo se han perseguido voces críticas, personajes que son significativos para el periodismo en Venezuela y que de alguna manera han sido perseguidos u hostigados para que de alguna manera se silencien o inhibir esas voces que pueden ser críticas al gobierno, ¿no? Y detrás lo que se busca es esconder denuncias de corrupción, de violaciones de derechos humanos e informaciones que tienen que ver con la cotidianidad. Entre ellos contamos en la historia a través de testimonios de Teodoro Pekov, que es nuestro caso emblemático, una figura emblemática del periodismo, pero también de la política venezolana, y que a través de 8 demandas y juicios se le ha querido anular. Sin embargo, Tal Cual, que es el diario que él dirige, aún sigue en pie a pesar de las demandas, de las restricciones de la publicidad oficial, a través también de la asfixia del papel periódico. Es un medio que sigue vigente en la web. Y básicamente es un poco lo que queremos retratar con estas otras 11 historias, que a pesar de que son violaciones fuertes al periodismo, también se han convertido en historias de resistencia. Por eso la hemos llamado Crónicas Insumisas. Es esa lucha por mantenerse, por resistir y por mantenerse en pie en esta Venezuela que cada vez va cercando los espacios para el ejercicio de la libertad de expresión, y que esto no solamente afecta a editores o periodistas como Teodoro, sino que al final de cuentas el más afectado es el ciudadano, que tiene menos ventanas y posibilidades para informarse y conocer realmente qué es lo que está pasando en la calle. Porque, bueno, vemos que hay una intencionalidad detrás de estos 11 casos de esconder y de silenciar esas voces que probablemente lo que buscan es ser una oportunidad para que los ciudadanos estén mejor informados. Está también el caso, por lo menos, de Tanetanae, que es un portal del Tamacuro, que es un emprendimiento que han hecho más de 7 periodistas indígenas, y que han sido una voz de resistencia para informar sobre los hechos de protestas que han ocurrido a lo largo por lo menos de los últimos 2 años en el Tamacuro, en Tucupita principalmente, y que ellos lo que buscan es, bueno, poder mantenerse en pie y a través de una página web y espacios radiales poder informar sobre hechos de violencia y de protestas que han ocurrido en el Tamacuro, y esto también les ha costado un poco la integridad, ¿no? Porque han sido perseguidos, amenazados por el alcalde, la gobernadora, y que de alguna manera esto les ha generado un patrón de persecución. Está también el caso por lo menos del Bus TV, que probablemente es una experiencia que ya la audiencia la conoce. Es un grupo de periodistas aquí en Caracas que decidió a mediados del año pasado montarse en los autobuses para vencer la desinformación, la censura, ¿no? Y poder llevarle a los ciudadanos que van en el transporte público informaciones sobre hechos que probablemente los medios tradicionales, la radio, la televisión, los medios impresos, no estaban informando. Por eso ese miedo a la censura. Y esto... María Engracia, estamos conversando con María Engracia Chirinos del Instituto de Prensa y Sociedad. ¿Podrías refrescarnos hasta cuándo y en dónde los ciudadanos podrían visitar este proyecto, esta exposición Crónicas Insumisas? Esta es una exposición que está aquí en Caracas, en una galería que se llama El Anexo, que está en la Alta Florida, pero quien quiera visitarla nos puede escribir a nosotros
o a la cuenta también de el anexo del arte contemporáneo, pero también es un microsite que, bueno, es un portal web que está en nuestra institución y que la gente lo puede visitar entrando a www.ipis.venezuela y lo encuentran como Crónicas Insumisas. Y igual la idea es poder hacer esta muestra itinerante, que pueda recorrer varios estados y que, bueno, a lo largo del año podamos tenerlo en distintos espacios. Pero por ahora va a estar, para poder ver la exposición completa, la pueden ver en la Alta Florida, donde les decía que es el anexo, y también lo van a poder visitar en este lugar hasta el 18 de marzo, ¿no? Como les decía, es un esfuerzo periodístico y de fotógrafos de poder registrar esa historia que se esconde detrás de las estadísticas y que lo que queremos es preservar la memoria de lo que le ha ocurrido al periodismo, a la historia del periodismo en estos últimos años. Muchísimas gracias, Marian. Gracias, Chirinos, del Instituto Prensa y Sociedad. Ahora vamos a escuchar otro de los numerosos testimonios que han surgido desde la sociedad civil venezolana a propósito de la convocatoria irregular hecha por la irrita Asamblea Nacional Constituyente de unos comicios, de unos supuestos comicios presidenciales para el próximo 22 de abril. En esta ocasión se trata de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Metalúrgicos, quienes emitieron en los últimos días un pronunciamiento sobre esta materia. Uno de los firmantes de este comunicado es el ingeniero José Ignacio Casal, vicepresidente de esta Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos, y lo tenemos en línea en este momento. José Ignacio, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es el planteamiento de los ingenieros metalúrgicos y de minas en este momento, en esta hora de la República? Te escuchamos. Bueno, primero buenos días y muchas gracias por la invitación y saludo a todos tus radioescuchas, que deben ser miles y miles y miles. Sí, la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos tiene una cualidad muy importante para nosotros, porque estamos centrados en la región de Guayana, porque la mayoría de las actividades mineras y metalúrgicas del país se realizan justamente al sur del Orinoco. Y esa es una zona que, igual que todo el país, está siendo destruida. Casi que ha sido destruida ya. Eso nos ha llamado a nosotros. Primero, a principios de año, finales del año pasado, hicimos una exposición donde demostrábamos el estado caótico de todas las empresas de Guayana. Pero es que dentro de las empresas de Guayana hay una que es como el corazón de Venezuela, que es el río Caroní, Edelca. Allí es donde se produce más del 70% de la electricidad que necesita el país. Si nosotros permitimos que terminen de destruir el Caroní, todo lo que se hizo en el siglo XX de modernización del país se destruye, porque allí está la electricidad que necesitamos. Porque la otra electricidad, la que se llama la termoeléctrica, está muy mal, porque como también dentro de la destrucción nacional también destruyeron a PDVSA, pues no, eso no sirve, y lo estamos demostrando. En esta semana hubo apagones en casi todo el territorio nacional. Así es que eso nos ha llamado la atención. Entonces, en vista de esa, lo que tú acabas de decir, de esta Asamblea Nacional Constituyente ilegal, inconstitucional, y que ellos llaman supraconstitucional, convocando a actos fuera de la ley, pero afortunadamente la Mesa de la Unidad Democrática analizó muy lentamente, pero lo analizó y al final lo decidió, no llamar a la abstención de estas elecciones ilícitas, írritas, ilegales, inconstitucionales del 22 de abril, sino solicitar volver al hilo, al cauce constitucional. Eso es lo que tenemos que hacer, solicitar volver al cauce constitucional. Eso significa mucho, y significa la creación de un gran frente nacional. Nosotros, como miembros del Colegio de Ingenieros de Venezuela, que tiene 150 años de vida, lo fundó Juan Manuel Cajigal, vamos a solicitarle al colegio que sea la matriz
de un gran frente de profesionales, o sea, llamar a los abogados, a los médicos, a los farmacéuticos, a los bioanalistas, a todos los profesionales, y que el Colegio de Ingenieros se convierta en ese centro para ese gran frente nacional. Porque como tú lo dijiste en una entrevista que yo te escuché, aquí no se necesita un líder, se necesita un líder de 1000 cabezas, porque esa es la manera como nosotros podemos frenar, derrotar, o como se le quiera llamar, a esta destrucción nacional. Te digo, yo soy de Portuguesa, te puedo asegurar que la agricultura está destrozada. Aquí este año no se va a producir ni el 10% ni el 15% de lo que se producía en alimentos, porque un agricultor no puede comprar un saco de fertilizante que antes costaba 1.000 bolívares y que ahora cuesta 1 millón. Un tambor de aceite para el tractor que cuesta 300 millones de bolívares. Eso no lo puede hacer un agricultor. Eso no es posible, eso se acabó. Entonces aquí necesitamos reconstruir el país. Y por eso es que hacemos el llamado fundamental del gran frente nacional de profesionales, de sindicalistas, de amas de casa, de vecinos, de todos los ciudadanos, para que podamos derrotar de verdad esta destrucción nacional. Muchísimas gracias, José Ignacio. Era el doctor José Ignacio Casal, vicepresidente de la Asociación Venezolana de Ingenieros Metalúrgicos y de Minas. Por cierto, vamos a conversar luego en otros programas con José Ignacio y con otros voceros de esta asociación, porque tienen conocimiento de lo que está ocurriendo en Guayana con el tema del coltán y de otros minerales estratégicos, y del oro, por supuesto, y de los diamantes, por supuesto, que están siendo objeto de un tráfico ciertamente escandaloso. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues la mayor variedad de hortalizas, verduras y frutas frescas al mejor precio de Caracas, y puedes pagar con punto de venta o efectivo. Prueba y comprueba. Lo que busca lo tienes los viernes y sábados en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Cuando conversamos con el doctor José Ignacio Casal, de la Asociación de Ingenieros Metalúrgicos y de Minas, nos decía que al sur del Orinoco hay una situación compleja desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental. Eso se ha denunciado acá en muchísimas oportunidades por una persona que en su perfil reúne dos condiciones. Por un lado es dirigente sindical, es dirigente de los trabajadores de INPARQUES, el Instituto Nacional de Parques, y por otro es una activista ecologista. Quisimos conversar con ella porque en estas últimas 72 horas se produjeron tres desgraciados eventos, debo decir, que ponen de manifiesto la destrucción de nuestros parques, de nuestras riquezas naturales. Se los enumero rápidamente. El sábado, la primera plana del diario La Región del estado Miranda nos revelaba que una ballena se había quedado varada en
Río Chico. Resulta que en cualquier país del mundo, cuando una ballena se queda varada, hay equipos y hay hasta los mismos ciudadanos ayudan al cetáceo a volver a las aguas. Bueno, lo que pasó aquí fue que a esta especie de más o menos 17 metros de largo, bueno, la destrozaron prácticamente, incluso mientras aún estaba viva, para quitarle la carne, para comerse la carne. Eso ocurrió en esta Venezuela del hambre, madurista. Y eso ocurrió en el área de un parque nacional, el Parque Nacional Laguna de Tacarigua. También en estas 72 horas ocurrió la situación terrible del apagón que dejó en vilo los carros del teleférico, los vagones del teleférico, bueno, colgando sobre los cables, sobre el precipicio entre el Ávila y Caracas. Y por último, el anuncio del cierre del zoológico de Maracaibo. Diversos testimonios gráficos mostraron el estado de hambre de los pobres animales que están en el zoológico de Maracaibo. Hay que decirlo, el zoológico de Maracaibo depende de la gobernación de ese estado, pero la situación que allí se vive ha ocurrido también en muchos otros establecimientos que sí dependen de Imparques. Por ejemplo, el zoológico de Caricuao, donde se robaron el caballo y se lo comieron, por ejemplo, el caballo negro, que era una atracción importante en ese parque. Y bueno, la situación de la elefanta también es conocida por lo dolorosa. Sobre todo eso quisiéramos que nos ilustrara la amiga Marlene Sifontes, secretaria de organización del Sindicato de Imparques. Marlene, muy buenos días. ¿Qué nos puede decir de cada uno de estos casos? El caso de la ballena, el caso del teleférico y el caso del zoológico de Maracaibo. Te escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Gracias por el contacto. Y bueno, esta situación lo que revela es la crisis que estamos viviendo como país, donde hace falta medicamentos, alimentos y un deterioro de los servicios públicos que tenemos que afrontar el pueblo de a pie, con mucha tristeza, ¿verdad? Y preocupación. Tenemos que decir lo que pasó con la ballena en nuestro Parque Nacional, donde tendrán que hacerse las averiguaciones pertinentes y que se establezcan las responsabilidades, porque fue un parque nacional. Si bien es cierto, nuestros guardaparques no tienen insumos, no tienen condiciones, no tienen equipo, no tienen GPS, no tienen lanchas, no tienen todo, pero eso ocurrió en un parque nacional. Y también lo que está es la Guardia Nacional, aparte de la Marina Costera. ¿Qué pasó allí que no se pudo controlar una avalancha de gente? ¿Por qué no se hicieron las cosas necesarias? Eso tendrán que hacer una investigación y establecer, pero ya no podrá enmendarse lo que pasó, que es una cosa de gravedad y lo que implica cómo están los parques, pero también cómo estamos como sociedad. O sea, bueno, qué bello lo que se vio en Chile en noviembre del año pasado, como todos hicieron esfuerzo para salvar una ballena, y aquí pasa lo contrario. Entonces la crisis que tenemos como país, el hambre de la gente que sobrepasa una situación que se presentó, entonces también refleja lo que pasa como sociedad y de la condición en que están los parques nacionales, que hace falta mayor seguridad y hace falta mayor equipamiento, porque también eso pasó en el pasado reciente en el Parque Zoológico de Caricuao. Hoy podemos decir que en la parte alimentaria se ha corregido, pero hace falta equipos. Así como sí es cierto, lo de Zulia no es de nosotros, pero lo que pasa en los zoológicos que son competencia de Imparque también pasa allá. No tienen equipos, no tienen insumos, así como pasa en el zoológico de las Delicias de Maracay. Entonces esto quiere decir la profunda crisis que hay en ese sector y nos llena de tristeza y de preocupación. Y a eso sumado lo que pasó en el Parque Nacional del Ávila, o sea, porque el teleférico está en un parque nacional. Entonces allí a las 5 de la tarde, cuando se paró el sistema teleférico, o sea, ahí lo que demuestra es que no hay planificación, que hubieron grandes fallas, porque si bien es cierto, y hay que decirlo con absoluta responsabilidad, el sistema teleférico es seguro. Lo que falló fue el plan de contingencia, porque la planta eléctrica no arrancó, pasaron muchas horas para que arrancara la planta de tratamiento, la planta eléctrica, que debió haberse activado de manera automática, como pasa en los hospitales.
eso debió pasar, pero si no fue a las 8:25, después de estar varias horas colgadas la gente, fue que encendió la planta eléctrica y luego a las 9 se paró, pudieron desalojar las cabinas, pero había un gran problema. La empresa Teleférico, debemos decir, que movilizó a su personal a la parte alta, pero 5 personas, y arriba habían como 1.500 personas. Y Imparque, que en este caso debió haber dado una respuesta rápida, oportuna, no pudo darla porque no tenemos vehículos de doble tracción que se movilizaran a la parte alta, y nuestros guardaparques no la tuvieron fácil. Y desde tempranas horas debió activarse un puesto comando arriba para darle atención a esa gente que estaba allá, que estaban bajo mucho frío, de acuerdo a los reportes que estaban a 8 grados. Entonces había que tener atención, había mucho, sí, estaban todos los cuerpos, pero en la parte baja y en la parte alta estaba pasando el problema, entendiendo que cuando los carros, las cabinas estaban suspendidas, hay una parte que es hueca por la parte de papelón, donde había mucha brisa y había mucho frío, y ahí había niños chubos de 2 y 1 año que estaban sometidos a esas altas temperaturas, y había que haber un puesto comando que diera eso. Y comenzó... Marlene, ¿me escuchas? ¿Cómo no? Mira, Marlene, tengo entendido que en los tiempos en que el teleférico era operado por la empresa privada que lo rescató, se llamaba eso Ávila Mágica o algo así, en ese tiempo había un convenio entre el teleférico y los vehículos rústicos que prestan el transporte en Galipán, para que en caso de contingencia se produjera la bajada de las personas vía rústico a través de la carretera. ¿Qué pasó que en esta ocasión ni se activó la planta eléctrica para el plan de contingencia, ni se activó ningún mecanismo alternativo? ¿Qué ocurrió allí? No, ese convenio existía cuando era privada, ahorita no lo hay. Y de hecho los galipaneros prestaron apoyo, pero estaban cobrando alrededor de 100.000 bolívares a 200. Y hay que ver cómo hacía esa gente que estaba allá arriba en un país donde no hay dinero en efectivo. Entonces había una situación dramática y mucha gente tuvo que esperar. Aparte de eso, toda esta situación lo que nos hace es que hay que llamar a la reflexión, y esto tiene que ser una situación de alerta para que se tomen los correctivos. Uno de ellos tiene que ser eso, tiene que activarse eso, tiene que haber un convenio que a la hora de cualquier problema los yiceros cuenten con que el servicio teleférico se va a hacer responsable, porque ¿dónde está la responsabilidad de la empresa a esos usuarios que no recibieron atención, que en un momento determinado tuvieron que estar allí por horas? ¿Por qué no se ha habilitado en la parte del Hotel Humboldt una parte para que albergue a las personas a la hora de una contingencia? ¿Por qué no se ha hecho un plan de movilización masivo a la hora de una emergencia como pasó, y no tener a esas personas que hasta las 2:30 de la mañana estuvieron bajando y que tuvieron que quedarse en las instalaciones? Porque recordemos que iba mucha gente que no tiene carro y que utiliza los carros de las rutas de Simón Rodríguez a Ría, y a esa hora no estaban funcionando. Entonces lo que demuestra es que no hay planificación, y entonces tienen que sentarse, porque esto no puede volver a pasar. Y si pasa, tiene que haber una cosa de contingencia. ¿Qué hubiese pasado, Chugo, si fuera temporada de lluvia? Una fuerte lluvia, ¿cómo se hubiese hecho? Marlene, te agradecemos profundamente que hayas compartido con nosotros esta información. Era Marlene Sifontes. Quiero hacer una pública advertencia. Marlene Sifontes y José Matute son respectivamente secretario general y secretaria de organización del Sindicato Nacional de Imparques. Hay un permanente hostigamiento por parte del patrono Estado contra estos trabajadores, porque hacen precisamente esto: defienden los intereses de sus agremiados y alertan a la comunidad en general acerca de las consecuencias que tiene el deterioro, la destrucción del Sistema Nacional de Parques Nacionales. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM.
Dicen que la moda es pasajera y evolutiva, pero también es cierto que el estilo, moda y elegancia se cultiva y permanece en el tiempo. Por esto, las damas de buen vestir en ropa casual siempre van a Lenel Shop, donde siempre te ofrecen moda y calidad al mejor precio del mercado. Acércate al local 153 en planta baja del Centro de Compras Merpo Oeste, en Chacao, entre las calles Pantín y Los Ángeles. Lenel Shop es moda y algo más. Es moda y algo más. ¿Quieres enviar tus obras a otros países y no sabes cómo? En Ávila Gallery nos ocupamos del evalúo, embalaje y la asesoría correspondiente que necesitas. Ya contamos con representantes en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid, Tokio y seguimos creciendo. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @ Chuo Torrealba por RCR. En este fin de semana se produjeron unos ejercicios supuestamente cívico-militares con un nombre rocambolesco, defensa multidimensional de la patria, no sé qué cosa. Después de escuchar a los luchadores ambientalistas, después de escuchar a los médicos venezolanos, después de escuchar a los periodistas del Instituto de Prensa y Sociedad o a los ingenieros de la Asociación de Ingenieros Metalúrgicos, uno se pregunta, o mejor dicho, le preguntamos a quienes estaban organizando estos supuestos ejercicios de defensa multidimensional, ¿quién nos defiende de la destrucción del sistema de salud venezolano, producto de la corrupción y de la ineptitud? ¿Quién nos defiende de la destrucción de los parques nacionales y los monumentos naturales y las áreas bajo restricción? Todos estos mecanismos de defensa de nuestro ecosistema decretados y construidos en tiempos de la democracia venezolana, antes que empezara este desastre. ¿Quién nos defiende? ¿Quién defiende a los niños venezolanos de la falta de medicinas? ¿Quién defiende a los ancianos venezolanos del hambre? Esa es la defensa multidimensional que hace falta en este país. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Zaida Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela! Porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.